gracias. Muchas gracias por la invitación que nos cruzaran IBECAP junto con el grupo Romeo para disertar con ustedes una ley que es bastante importante, sobre todo porque diariamente estamos viendo situaciones de violencia, sobre todo de violencia hacia la mujer. Pero la violencia no es privativa solamente de la mujer, hay que tener algo bastante en cuenta. La norma, que es la ley 30.364 y sus modificatorias, regula la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Por lo tanto, no es exclusiva solamente para el ámbito de lo que son las mujeres. El objeto de esta norma es prevenir, atender, erradicar y sancionar estos actos de violencia. En este caso, el término plural de violencia contra las mujeres se refiere a que se protege tanto los ámbitos indígenas, rurales, campesinas y discapacitados. Esos ámbitos son los que protegen esta norma jurídica. Pero hay que tener en cuenta que esta ley regula la protección frente a todas las formas de violencia hacia las mujeres que se puedan producir en espacios públicos y privados, tales como por ejemplo hostigamiento sexual, trata de personas, violencia en centros educativos, violencia en establecimientos de salud, violencia en la comunidad. ¿Por qué es que hemos llegado a un punto en el que tenemos que regular temas de violencia? Y sobre todo violencia contra la mujer, que genera inclusive delitos específicos, como el tema del feminicidio, ¿cierto? ¿Es que acaso es un problema de los hombres? Porque el tema del feminicidio, sobre todo en ese tema, ataca a la violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. O al menos eso es lo que debería ser. Pero ya vamos a darnos cuenta más adelante que las formas de violencia no solamente son las físicas, sino hay varias otras formas de violencia que también regula la norma. Entonces, yo entiendo que a lo mejor algunas damas, espero que ninguna de las que esté presente, haya sufrido en algún momento hostigamiento sexual. Y ahora acaba de darse normativas recientes con los nuevos decretos legislativos que acaba de dar el presidente Vizcarra a través del Poder Legislativo, el tema de el acoso sexual. A veces es bastante difícil de probar, porque a veces los videos o las fotografías o las grabaciones pueden ser tachadas dentro de los procesos. Trata de personas, eso es algo bastante difícil de erradicar. Lamentablemente se da mucho en este tema la trata de personas, niñas o mujeres que son comercializadas como objeto sexual para prostitución y otro tipo de actividades. Violencia en los centros educativos, ahí vemos esos temas de bullying, ¿cierto? Pero hay que tener también en cuenta que hay varios tipos de violencia. Ya vamos a ver más adelante algunos casos que tengo también para ustedes, justamente sobre estos temas de violencia en centros educativos, violencia en establecimientos de salud, que también ocurre, violencias en la comunidad. Veamos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de violencia contra la mujer y violencia contra los integrantes del grupo familiar, debemos definir claramente a qué nos referimos con integrantes del grupo familiar. Porque a veces hay gente que opina que la familia se debe interpretar de una manera restrictiva. ¿Qué se entiende por manera restrictiva? Algunas personas piensan que cuando se habla del grupo familiar solamente son el esposo, la esposa y los hijos, ¿cierto? Algunos piensan que es así. Ciertamente en el ordenamiento jurídico peruano se adopta una posición extensa sobre los integrantes del grupo familiar, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos como grupo familiar una protección de familia en sentido extenso.
no solamente es familia el varón y la mujer que viven juntos, ¿no? Ni solamente son familia el hombre y la mujer que viven juntos y sus hijos, sino también lo son sus padres, también son familia los hermanos, también son familia los primos y los tíos. Entonces estamos hablando en un sentido bastante extenso. También nos habla, como grupo familiar, a la protección de los miembros del hogar, que es la unidad doméstica. Hay que ver bien con quiénes se vive dentro de un determinado lugar. A lo mejor no solamente vive el padre, la madre y los hijos, sino también los suegros, puede vivir también los hermanos, ¿cierto? Dentro del mismo núcleo familiar. Y protección de las relaciones de pareja. Hay que tener cuidado. Protección de las relaciones de pareja. Porque cuando hablamos de violencia familiar, vamos a darnos cuenta, sobre todo violencia, a la mujer, vamos a darnos cuenta que no solamente se protege a la mujer de su esposo o de su enamorado, sino también de su ex marido o su ex enamorado. También entra dentro de este tema de relaciones de pareja. Entonces, la violencia debe ser entendida en el contexto de la norma. ¿Y qué nos dice la norma referente al tema de violencia? ¿Bien? Para lo que tiene la norma, si está a su disposición, el artículo 5 de la ley define qué cosa es violencia contra la mujer. Dice claramente lo siguiente: la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, por conducción de tales tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se entiende por violencia contra las mujeres, da 3 incisos: a, la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, Eso es bastante amplio. Ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, entendiéndose como domicilio la residencia habitual de una persona. Que la mujer comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. Otra de las formas de violencia que establece la ley es la que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual, en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Finalmente, entiende como violencia contra las mujeres, la norma, la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado donde quiera que ocurra. Eso es violencia contra la mujer. Esos son los actos de violencia contra la mujer. Pero también hay actos de violencia contra los miembros del grupo familiar. Entonces, prácticamente la norma, si nosotros queremos hacer un gráfico, ¿no?, deberíamos dividir en dos. Primero, lo que es violencia contra la mujer. Y la norma también regula violencia contra integrantes del grupo familiar. Del grupo familiar. Y la norma también establece que a estos integrantes del grupo familiar también existen actividades específicas que refieren a los actos de violencia. Para el caso de los integrantes del grupo familiar, la norma señala en el artículo 6 cuáles son esos actos. En el artículo 6 de la ley precisa que la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Entonces hay que tener bastante cuidado.
Hay que tener bastante cuidado porque si te peleas demasiado dentro del núcleo familiar, podrías estar entrando en este tema de violencia. Y las discusiones entre familias, porque no me van a decir que las relaciones familiares son siempre las mejores, ¿no es cierto? Hay situaciones donde lamentablemente las personas entran en conflicto y dentro del núcleo familiar las personas se pelean a veces por cosas que podrían solucionarse de la mejor manera. En el caso, por ejemplo, si usted le tocara vivir con su esposo o su esposa, o su concubino o su concubina, van a surgir situaciones de tensión en cualquier momento y a veces se pelean hasta por cualquier cosa. Es triste ver cómo hay parejas que recurren a la violencia para arreglar sus diferencias. Eso es algo que no debería ocurrir, ¿cierto? Sobre todo porque además la norma señala el tema de lo que es los tipos de violencia. Miren, esas son las normas, las formas de violencia que regula la legislación nacional. Tenemos primero violencia física. El hombre golpea a la mujer. Y si un hombre golpea a la mujer, todas las mujeres hacen espíritu de cuerpo y al hombre termina mal, ¿no es cierto? Y es que es verdad, pues porque los hombres no deberían golpear a las mujeres, ¿no es cierto? No tendrían por qué golpear. Todos nacemos de una mujer. Inclusive los hombres tenemos una madre. Y golpear a una mujer es como si estuviéramos golpeando a nuestra madre. Y nuestra madre nos ha enseñado que eso no debería hacerse, ¿correcto? Sin embargo, hay hombres y mujeres que lamentablemente discuten y llegan a esos niveles. No debería ocurrir. Pero cuando la mujer golpea al hombre, ¿también se dará o no? Sí, dicen las mujeres, no. Acá hay un caballero con situación de violencia. ¿Qué ocurre cuando una mujer va a la policía a poner sus denuncias? Todos los hombres tratan de ayudarla y la situación de violencia, que quitar las medidas de protección y el hombre queda mal. Pero cuando un hombre va a la policía a presentar su denuncia por violencia, porque lo han golpeado, ¿cómo lo recibe? Viene todo golpeado el hombre: señor, ¿qué cosa le ha pasado? Ha tenido un asalto, lo han querido violentar, ha tenido una gresca, que le han robado. No. ¿Qué ha pasado, caballero? Mi mujer me ha pegado. ¿No es cierto? Y así como hay mujeres que se acaban de reír, en el tema de la policía, a veces los hombres no van por la vergüenza, ¿correcto? Y hay índices en los cuales sí hay hombres que les han golpeado, pero que jamás han denunciado. Cuando uno revisa las estadísticas de un montón de temas de violencia contra la mujer que hombres han golpeado, pero si vas a ver cuántos hombres han sido violentados por la mujer, no vas a ver la misma proporción. ¿Por qué? Tal vez porque hay mujeres que no golpean a lo mejor, pero eso no significa que no violenten. ¿Sabes por qué? Porque a veces sexual, la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Y ejemplos puede haber muchos, ¿cierto? De temas de que un hombre le pone a su señora videos donde hay varios caballeros con una sola dama, o con mujeres, o temas de zoofilia, o cualquier otro tema más sexual, y a lo mejor a la mujer no le gusta eso, tendría que terminar siendo afectada también psicológicamente, pero el solamente hecho de exponerla, si es que no quiere, ya se configura el tema de violencia. Entonces es bastante amplio. Finalmente, hay que tener cuidado, sobre todo para los caballeros, porque
creen que solamente los hombres son los que deben aportar el dinero a la casa. Y ustedes saben que eso no es así. La obligación de alimentar, así como la de educar, es recíproca. Es decir, yo, mujer, te alimento y tu mujer tienes que alimentarme a mí. Y no solamente es el tema de la comida, ¿no es cierto?, sino es todo lo que eso conlleva. Entretenimiento, vestido, salud, educación y todo lo demás. ¿Qué pasa en este tema de la violencia económica o patrimonial? ¿Qué pasa si una de las personas del ámbito familiar decide: ya no te doy la asistencia o los alimentos, hasta aquí nomás llego? La norma dice lo siguiente: se considera como violencia económica o patrimonial aquella acción u omisión, aquella acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a través de a. la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes. 2. La pérdida, sustracción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. 3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. A ver, veamos. Imaginémonos el siguiente caso. Imaginémonos que un muchacho joven decide estudiar una carrera universitaria y los padres tienen la obligación de acudir a ese llamado. ¿Hasta qué edad los padres deben pasar alimentos si es que el muchacho, siendo mayor de edad, desea estudiar en una institución educativa? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? 28 años. 28 años. Y esa es la norma, dice exactamente eso, es hasta los 28 años. En el Código Civil está: doctor, entonces yo termino a los 17, comienzo a los 17, termino a los 24, como maestro, me pagan mi maestría, te llevo así hasta el doctorado. ¿Ah? ¿Deberá ser así? Obviamente que no. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque se supone que si usted ya ha estudiado, tiene usted ya los medios suficientes para poder subvenir a sus necesidades. Por lo tanto, su estado de necesidad llegó hasta cuando usted sacó el título, o el bachiller, o terminó la universidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas el título. Pero si ya como bachiller tú puedes trabajar, ¿o no? ¿Se puede trabajar como bachiller o no? Sí, también. Aquí es donde viene el tema. ¿Qué pasa si el padre le dice: mira, ¿sabes qué, hijo? Tú ya tienes tus 18 años, yo ya no te voy a pasar la universidad. Pero papá, a mí me han dicho que tú me tienes que alimentar. Ah, bueno, si quieres que te pase alimentos, demándame. Y hasta ese sol te voy a entregar. De ahí para adelante no te voy a entregar absolutamente nada más. ¿Será eso violencia? ¿O será una forma en la que el padre le está diciendo al hijo: sé responsable, hagas tus cosas para que veas lo que cuesta y vas a ver que duele en el bolsillo, no te vas a dejar jalar? ¿Qué sería lo mejor? Porque mira lo que te dice la norma. ¿Bien? La norma te dice esto como violencia patrimonial. En el artículo 7, inciso D, numeral 3, la limitación de los recursos económicos destinados
destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de las obligaciones militares. Y de acuerdo a la ley, está obligado hasta los 28 años, como padre, a hacer esa situación. Doctor, y si la chica sale embarazada, deja de pasarle los alimentos. La norma no dice nada. La norma no dice nada. O sea, el Código Civil, en este caso, el Código Civil no dice nada para ese caso. ¿Quién debería alimentar al menor? Es la señorita, que ahora, después de haber dado a luz, tiene al muchacho. O, en todo caso, su marido con quien tuvo el niño. Ya, perfecto. Pero yo como padre tengo que seguir alimentando a la chica que ha querido jugar al juego de los grandes y ahora es madre, y tengo que seguirle pasando los alimentos para que pueda ser profesional, porque si no lo hago, cometo violencia. ¿Se dan cuenta? Es bastante extenso este tema. La norma señala estos casos de violencia. Hay varios tipos de violencia. Bien, los competentes, en todo caso, ya lo habíamos mencionado con la intervención de la señora, la doctora, son la competencia, se encuentra regulada en el artículo 14. Bien. ¿Quiénes son los competentes? Los juzgados de familia son competentes para conocer las denuncias contra los actos de violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar. En las zonas donde no existan juzgados de familia serán competentes los juzgados de paz de estrado o los juzgados de paz según correspondan. ¿Quiénes están sujetos a este tipo de denuncias o actos de violencia familiar? Para el caso de los sujetos de protección, el artículo 7 señala lo siguiente. Son sujetos de protección de la ley. Primero, las mujeres durante todo su ciclo de vida y adulta, además, niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. Lo que cabe preguntarse es, ¿y desde cuándo habitan en el mismo lugar, en el mismo hogar? ¿Cómo, doctor? También forma parte del grupo familiar, nos dice acá, aquellas que habitan en el mismo hogar, que no necesariamente son tus familiares. Doctor, y el amigo que vino de tal lugar y que todavía no se va porque le abrimos las puertas de la casa para que se hospede acá, también forma parte. Siempre que no medien relaciones contractuales, ahí sí viene el tema de lo que son las empleadas del hogar o laborales, o quienes hayan procreado hijos en común, independientemente de que convivan o no, al momento de producirse la violencia. Independientemente de que convivan o no, o sea, si han procreado hijos y aun cuando no vivan juntos, si el hombre se pelea con la mujer, también forma parte del grupo familiar. Así lo señala la norma. ¿Se dan cuenta? Y si ocurre alguno de estos actos de violencia, lo correcto sería recurrir, de acuerdo a lo que señala la norma, a las competencias del juzgado de familia. Se presenta la denuncia, ya que hemos visto en el artículo 15, ¿no es cierto? Puede hacerse por escrito o de manera verbal, y si es de manera verbal, debe levantarse un acta sin otra exigencia, como dije anteriormente, que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. Cuéntase el cuento y eso presentó la denuncia. Se interpone por cualquier persona perjudicada, por la Defensoría del Pueblo, por profesionales de salud, ¿no es cierto? O cualquier otra persona en su favor sin necesidad de tener. Hay otro artículo, el artículo 15.c, que señala que el juzgado de familia de turno aplica la ficha de valoración de riesgo, cita audiencia y cuando sea necesario ordena la actuación de las pruebas. Luego vienen todos los temas de tratamiento especial. Está regulado en el artículo 16 hacia adelante. Pero ahora, con las modificatorias, hay en el artículo 16 hasta 5 situaciones adicionales que han sido reguladas en el artículo.
ejemplo, el artículo 16 del proceso judicial. Pero luego, en los 16A, habla del desconocimiento de domicilio u otros datos de la víctima. El 16B, de la remisión de los aprobados a la Fiscalía Penal y de la formación del cuaderno de medidas de protección. El 16C, sobre la apelación de la medida de protección. El 16D, sobre la investigación del delito. Y el 16E, sobre el proceso de faltas. Y justamente viene ahí el tema que nos estaba mencionando la doctora. El artículo 16D, sobre el tema de investigación del delito, señala que la Fiscalía Penal actúa de acuerdo a lo señalado por el Código Procesal Penal vigente y puede requerir información al juzgado de familia a fin de conocer si persiste y continúa el ejercicio de violencia. Asimismo, debe requerir información a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial sobre los antecedentes de violencia de la persona denunciada cuando estos no obren en el expediente. Ese es para el caso de lo que son el tema de los procesos. Para el caso de lo que es la flagrancia, la flagrancia está tipificada en la norma en el artículo 17. El artículo 17 menciona ahora lo siguiente: en caso de flagrante delito vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención de la persona agresora, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. También procede, dice acá, el arresto ciudadano de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. En estos casos, la policía redacta un acta a la que se hace constar la entrega de la persona detenida y las demás circunstancias de la intervención. También ahora se ha incorporado un nuevo artículo, que es el artículo 17A. En esta norma señala que en los casos de flagrancia en los que se advierta la existencia de riesgo severo, la Fiscalía Penal solicita la intervención del Programa de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, que actúa de acuerdo a sus competencias. También puede solicitar dicha intervención en los casos de riesgo leve o moderado cuando lo considere necesario. Será en estos casos una declaración de la víctima y entrevista única. La norma hoy en día, con la modificatoria, señala lo siguiente: cuando la víctima sea niño, niña, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba anticipada. La declaración de la víctima mayor de edad al criterio del fiscal puede realizarse bajo la misma técnica. El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima en los casos que requiera aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración. Y luego viene el tema de la sentencia, con lo que debería estar terminando prácticamente el proceso. La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a él que constituyen actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar puede ser absolutoria o condenatoria. En caso que se trate de una sentencia condenatoria o de una reserva de fallo condenatorio, además de lo establecido en el artículo 394 del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo número 57, y cuando corresponda debe contener, primero, el tratamiento terapéutico a favor de la víctima. Segundo, el tratamiento especializado al condenado. Tercero, las restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, así como otras reglas que le sean análogas. Señala además, 4, que las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual de la víctima y del agresor deben adoptar para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección. 5. La inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Condenas y en el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras. Justamente conversábamos con el
sobre este tema del registro el día de ayer. Ya seguramente en la parte que le va a corresponder al señor Laviana hará la precisión al respecto. Sexto, dice cualquier otra medida a favor de las víctimas de los delitos de los deudos de estas. Finalmente, quiero terminar acá con el tema de lo que son las medidas de protección. Que también ha habido una modificatoria en la ley. El artículo 22, con la modificatoria, señala cuál es el objeto y los tipos de medidas de protección. El objeto de las medidas de protección, dice la norma, es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica, sexual o la de su familia. ¿Cuáles son estas medidas de protección? Primero, retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima, así como la prohibición de regresar al mismo. La Policía Nacional puede ingresar a este domicilio para la ejecución, si es que no quiere salir. Señala además, segundo, impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas a una distancia idónea, como dice el cuarto, para garantizar su seguridad exterior. Tercero, prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, cartas, telefónica, electrónica, correos electrónicos, asimismo, vía chat, redes sociales, redes institucionales, intranet u otras redes o formas de comunicación. No te puedes comunicar. 4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas de seguridad, armas y explosivos de uso civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión de armas. 5. Inventario de bienes. Sexto, asignación económica de emergencia. O sea, hay que pasar un tema de una atención. Asignación económica de emergencia, independientemente de que si ya no estaba con ellos, tiene que pasar los alimentos. Y si no, viene la demanda. Y si no, cancela, habiendo la sentencia, omisión a la sentencia, y eso es otro delito. ¿No es cierto? Entonces dice, asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo. El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar exposición de la víctima. 7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda. La prenda ya no está vigente. Yo no sé cómo la han puesto. Y estoy leyendo el texto con la normatoria. Lo que hay ahora, inclusive, con el decreto legislativo 1400, es un nuevo régimen de la garantía mobiliaria, pero prenda como tal está derogada. Sin embargo, la norma, que es desde hace un mes, todavía sigue diciendo eso. Dice, prohibición de enajenar, disponer u otorgar en prenda, entiéndase garantía mobiliaria, o hipotecar los bienes muebles o inmuebles comunes. 8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. 9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora. 10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. 11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este. Finalmente, 12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y de la vida de la víctima o sus familiares. La norma además incorpora criterios para dictar las medidas de protección en el artículo incorporado 22A, en el 22BA de las medidas cautelares, y
Luego avanza en el artículo 23 con la vigencia y validez de las medidas de protección y medidas cautelares. Pero más o menos eso es el procedimiento que se tiene hoy en día para el tema de lo que es violencia familiar. Con esto voy a dar pase al señor Adolfo Damiana González para que pueda aportar un poco a esto y luego, entiendo, podemos realizar algún otro tipo de preguntas. ¿Bien? Bueno, magistral, como siempre, el doctor Zapata, ilustrándonos de una manera bastante didáctica la famosa Ley 364 y su modificación. Nos habló el doctor Zapata sobre el objeto de la ley, la definición de violencia contra la mujer, recogida en el artículo 5 de la ley, sobre tipos de violencia, sobre las condiciones de cada una, competencias de los juzgados, sobre la flagrancia, la detención y el famoso artículo que es ¿qué sucede con las parejas del mismo sexo? ¿No? Que dada el interrogante, parece que no están recogidos en la norma. Y nos indicaba que la base de la resolución de un conflicto familiar tiene que pasar por el diálogo. Cuando se rompe esa base, ¿qué sucede? Se origina la violencia. Esta es la parte de la ley, pero ahora ¿qué sucede en la aplicación práctica de la norma? Si leemos la ley, que coincidimos en que es un híbrido de estos que se hacen por aquí, indica que hay que poner una denuncia. Incluso la norma tipifica la flagrancia y la posibilidad de detener a una persona en flagrancia por delito de violencia familiar. Pero no hay delito de violencia familiar. Y si la violencia familiar no está tipificada en el Código Penal ni en una ley especial con una correspondiente pena, digo yo que tendríamos que hacer valer algo que parece que se olvida a la gente muchas veces, que se llama principio de legalidad. Porque el principio de legalidad es el límite a la interpretación de un artículo, de una norma. Si no aplicamos el artículo, vamos a indicar en la forma literal, estamos desnaturalizando el propio tipo penal. Si no hay flagrancia porque el delito de violencia no existe, ¿cómo te pueden detener? Y entonces habla de que hay que ir a la norma penal. Y la norma penal que nos dice que los tipos en los que están incluidos la violencia son delitos contra la salud y delitos contra el patrimonio. Esa es la realidad. Por lo tanto, se atribuyen facultades a un juzgado de familia que, como no tiene esa competencia, ha de derivar al juzgado penal, al Ministerio Público, que al final quiere que ¿quién emite la sentencia? ¿El juzgado de familia? No. El juzgado de familia hemos dicho que emite medidas de protección y medidas cautelar. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo aplicamos en realidad la ley 364? Realmente no se puede aplicar. Es más, como no se puede aplicar y los jueces pues se les ha complicado la vida, han hecho algún pleno jurisdiccional. Ustedes ya saben que los plenos jurisdiccionales lo único que sirven es para establecer unos criterios, vamos a decir, de resolver siempre
de una determinada manera, en pos de una seguridad jurídica, pero que por supuesto no tiene ningún tipo de vinculación, es decir, cualquier juez se puede apartar. ¿Y qué han dicho los jueces de familia reunidos en un pleno jurisdiccional? Dicen: cuando haya una denuncia, no tengo por qué convocar al denunciado. Y yo recuerdo el famoso libro de Frank Kafka, El proceso. Uno está en su trabajo tranquilamente dictando clases en la universidad y le llega una resolución que dice: auto, medidas de protección. Usted no puede ir a su casa, usted tiene que pasar una asignación familiar, usted no sé cuántas cosas, y usted dictando clases. ¿Qué pasó? Su santa esposa discutió la noche anterior y dijo: te vas a enterar, a esa rubita con la que estás hablando no la vas a volver a ver. Va la policía, pone la denuncia, después ya se olvida, pero en 72 horas usted tiene un problema. Y nadie le llamó. Y digo yo, principio de legalidad. ¿Dónde está el derecho de contradicción? Recogido en la Constitución. No hay derecho de contradicción. Apelen las medidas de protección. Así. Fantástico. Apelo la medida de protección. O sea, ya me han dicho que soy culpable. Lo único que puedo hacer es que me castiguen menos en limitación de derechos. Entonces los jueces van y se reúnen otra vez en otro pleno jurisdiccional y dicen: oye, ¿y qué pasa con las medidas de protección? Este señor, pedimos copias al Ministerio Público, el Ministerio Público investiga, llama a las partes y dice: aquí no hay delito. Archivado. ¿Y las medidas de protección? ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a tomar una decisión. Quedan para siempre, de por vida. Así. La Sala Suprema, ¿qué dice? La Sala Suprema dice: las medidas de protección deben entenderse como medidas provisionales que inciden de uno u otro modo en el derecho a la libertad del imputado. Medidas provisionales. Y los jueces de familia se reúnen y dicen: no, para siempre. Medidas de por vida. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible? ¿A quién hacemos caso? Consecuencia: la ley 3364 ha generado inseguridad jurídica. La ley 26260 existe desde 1998. La habrá dictado o no Fujimori. No voy a entrar a valorar porque no estaba aquí, pero sí existe. Les leo algún artículo. Definición de violencia familiar, artículo 2. A efectos de la presente ley se entenderá por violencia familiar cualquier acción o omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, exclusive la amenaza, que se produzca entre cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, quienes habitan en el mismo hogar. ¿Y esto? Pues esto es lo mismo. Es igual. Pero ¿qué dice esta ley? Dice: competencia para la denuncia, la intervención de la policía. Para el capítulo segundo, la intervención del Ministerio Público. ¿Y dónde quedaba el juez de familia? En aplicar, una vez hecha la investigación, las medidas de protección y las medidas cautelares. Pero con esta nueva ley, eso se obvia, se establecen las medidas de protección sin escuchar a la otra parte en 72 horas. Nosotros a veces, cuando
hay que estudiar este tipo de casos, uno termina diciendo, no te preocupes, esto es un tema administrativo, no hay nada más. Se apelan las medidas para cuando pase el Ministerio Público lo archive y todo el tramado judicial se satura simplemente por una cuestión administrativa. El doctor indicaba al finalizar que el caso de violencia psicológica debía de indicarse mediante un instrumento, decía la norma publicada en el 2015, instrumento técnico cualificado. ¿Y qué es el instrumento técnico cualificado? Un formulario que viene como anexo en el reglamento, está a disposición de cualquiera, donde tú mismo, como abogado, te puedes hacer la valoración y le dices a tu cliente, vamos a poner de cuando te pregunten esto, sale 42, extremo riesgo, te quedas con la casa. Así de sencillo. Y eso lo llama instrumento técnico cualificado. Otra vez, vulnerando el principio de contradicción. Que hay un grave problema de violencia contra la mujer es un hecho. Eso es no verlo, sería ser un insensato. Pero que la ley 30364 ha traído más problemas que beneficios, no verlo es ser congresista. Esa es la realidad. Ha traído más problemas que soluciones. Ha saturado los juzgados de familia. Los casos graves pasan desapercibidos, porque si ustedes tienen algún día un caso, verán cuando le dice medicina legal que le van a hacer la prueba psicológica. Dentro de un año. Dentro de un año. Si tienen suerte. Entonces, dentro de un año, el aspecto psicológico de la persona es el mismo que cuando sucedió el hecho. ¿Qué pericial psicológica va a decir que el hecho y el individuo tienen una relación causa-efecto? Ningún archivo de la denuncia. Así, una, otra, 240.000 al mes, etc. No hay peruano que no tenga un proceso de violencia familiar por algo. Y si no lo tienes, no estás en Perú. Esta es la realidad de la ley 30364. Y no es esta ley, con tantas calificaciones, precisamente lo que va a realizar que la mujer esté más protegida en este país. Pero una cosa que quería finalizar: hay ley 30364, reglamento, ampliación, código penal. Leer en la ley donde obliga a que haya educación en las escuelas sobre el respeto. En ninguna. Siempre estamos hablando de prevención. Prevención. Una ley penal previene, una ley penal castiga. Porque para que la ley penal entre en vigor, tiene que haber sucedido el hecho. Si no hay hecho, hay aplicación del código penal. Preventiva significa otra cosa que nuestros congresistas parece que todavía no han comprendido. Ahora les dejamos para que puedan preguntar aquello que consideren y que el doctor Zapata y mi persona, si es posible, va a intentar solucionar. Muchas gracias. Gracias, Adolfo, por su participación. Terminamos con esto, señores. Recogiendo
que ha dicho mi compañero, necesitamos una ley que castigue estas cosas, o es un tema más de educación y de valores que no comienzan más que por casa, que son las lecciones que nos deberían dar nuestros padres: el respeto, la confianza, la dignidad de la persona, pero sobre todo el respeto. Nosotros vivimos en este momento situaciones bastante difíciles, no solamente por un tema de violencia familiar, sino en general, un tema de corrupción, de instituciones que no funcionan, de un sistema electoral y de partidos políticos que no representan a las personas, pese a que el día de mañana tenemos que ir a votar. ¿Qué hace falta? O es como dice acá el señor: si usted no tiene una denuncia, si a usted no le han hecho algo, es porque no vive en este país. Esa cultura de preventivo, esa cultura de sacarle la vuelta a la ley, esa cultura de querer hacer perro muerto a las normas, inclusive a la gente dando normas que pueden estar muy bonitas planteadas acá, que pueden ser copias de normas anteriores, pero que cuando vas a la práctica no se condicen con la realidad, por más que sea una persona que esté ejerciendo el poder, parece que no es correcto. Y no solamente veo eso en los decretos, en este decreto legislativo, sino hay varias situaciones en otros decretos legislativos que acaban de darse en el mes pasado, que en realidad antes dibujaba algunas de las cosas e instituciones que nosotros teníamos en el país en el mundo jurídico. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia de las cosas que están pasando y por lo menos comenzar con un tema de respeto, de principios y de valores que deben empezar por casa. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Arturo Zapata y le damos pase al doctor Marlon el primer. Para nuestra organización IPECAP es un verdadero honor, doctor Zapata, entregar este pequeño reconocimiento por todo su apoyo que nos viene dando, no solo en esta charla. Ustedes tienen que saber que el doctor Arturo Zapata siempre ha estado predispuesto a apoyarnos en cualquier disertación jurídica. Él es un especialista tanto en materia civil, tributaria, ¿no? Así que, doctor Zapata, muchísimas gracias y esperamos seguir contando con su apoyo.